Una de las cosas que más me llamó sinceramente a mí la atención de lo que es en este caso el Mundial de Qatar que ya ha terminado, es lo que hizo en este caso Luis Van Gaal, exentrenador ya de Holanda y exentrenador en general. Una de las cosas que más me llamó la atención fue lo que hizo con su modelo de juego, el cual es exactamente el mismo que ha tenido toda su carrera, es decir, el juego de posesión, pero en este caso he adaptado a lo que son, pues bueno, las rondas de eliminación directa. Y por supuesto yo lo que quiero hacer con este video es más que nada, pues digamos que más que diría poner a debate, aunque realmente no, porque no es realmente lo que voy a hacer. Pero digamos que sí, tal vez responder a la posibilidad de qué pasaría si, por ejemplo, el Barça hiciera lo mismo. Es decir, tener exactamente el mismo estilo de juego, pero simplemente adaptarlo para las rondas de eliminación directa. Bueno, ¿qué es lo que podíamos ver nosotros en el Mundial? Van Gaal es uno de los mejores entrenadores que han existido para mí en la historia. Es un entrenador legendario, es un entrenador que triunfó para mí en el Ajax. Para mí triunfó también en el Barcelona. Bueno, con Holanda hizo para mí un buen trabajo. En el Bayern también para mí triunfó. En general, yo creo que la mayoría de sus aventuras como entrenador ha sido, pues bueno, realmente un éxito total, podríamos decirlo así. Van Gaal fue muy, digamos que admirado en general en el mundo entero, y en su momento tenía una reputación y un estatus de ser el mejor entrenador del mundo. Y no era para menos, en este caso Van Gaal es un entrenadorazo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Van Gaal siempre en general llegó a sufrir lo clásico que le hacen a los equipos de juego de posesión. Pues lo clásico de tirar el autobusazo, que para mí es una cosa repugnante. Jugar al contragolpe, que bueno, eso al menos es proponer. Jugar al contragolpe, y en general esto siempre lo sufrió Van Gaal, yo creo que especialmente en el Barcelona. Van Gaal yo creo que es un entrenador que claramente, si yo tuviese que decir algo de por qué Van Gaal tal vez decidió cambiar su estilo de juego, o más que cambiarlo, adaptarlo, yo creo que sinceramente es porque, pues por X o Y cuestión, yo creo que ha llegado a la conclusión de que por X o Y cuestión, el ganar con el estilo de juego que en este caso tiene, bueno, equipos como España, como el Barcelona, pues sinceramente es bastante complicado, y más para las rondas de eliminación directa, la cual, pues digamos que es el antónimo de lo que son las propuestas, bueno, para eliminatorias, ¿no? En este caso, que son por ejemplo las que tiene, no sé, por ejemplo Mourinho, o en este caso ya vimos lo que hizo Deschamps en este mundial, o lo que hizo Zidane. Entonces yo creo que, al ver que es un estilo de juego que realmente es al que se le suele plantar demasiada cara, ya con otro estilo de juego que es menos juego pero más efectividad, como los que ya comenté, yo creo que él ha sufrido bastante esto y ha visto esto, y yo creo que ha llegado por X o Y cuestión al pensamiento de que, bueno, tal vez para las rondas de eliminación directa, tal vez puede llegar a hacer esto. Y yo digo rondas de eliminación directa, pero no sé si en general ya haya cambiado totalmente, adaptado totalmente su estilo de juego. Porque, por ejemplo, yo por ejemplo en 2014 ya recuerdo contra España que en general ella tenía, por ejemplo, este estilo de juego. De hecho, me acuerdo perfectamente del orden de los goles. Ya desde el primer tiempo, antes del gol de Xabi Alonso, se podía ver cómo Van Gaal prácticamente estaba haciendo lo que nos hacían muchos equipos, que es prácticamente tirar el balón largo a la espalda de los centrales, lo cual pues siempre es algo muy complicado, ¿no? Porque siempre se suele caer mucho en fuera de juego. Y en ese sentido yo creo que es lo que él mismo ha visto. Y tomando en cuenta eso y que lo ha sufrido y todo, ya podíamos ver desde ahí cómo lo hacía, cómo aplicaba también esa metodología. De hecho, por ejemplo, el primer gol de Holanda, que fue el de Van Persie, llegó desde un centrazo desde la banda de Blind para pues Van Persie, y el gol fue así. El segundo, por ejemplo, también fue así, un centrazo desde la banda, en este caso Robben la baja bastante bien y mete el segundo. El tercero fue por una falta de un bloqueo que acción a balón parado que hizo, creo que de Brijo, no me acuerdo quién lo había hecho bloqueando a Casillas, el 4-0
llegó con el contragolpe aquel de Robben en una contra donde prácticamente aprovechan la velocidad de Robben. Y creo que el quinto ya fue el que directamente Casillas pues termina haciendo un mal control con el pie, se le termina adelantando Van Persie y gol. Pero el chiste ya podíamos ver ya desde ahí cómo utilizaba demasiado el balón largo, cómo tiraba el balón a la espalda de los centrales, cómo incluso jugaba el contragolpe, a meter el autobús, eso sí, un autobús con bastante intensidad. Y uno podía ver esto y por supuesto llamaba mucho la atención, ¿no? Que un entrenador como Van Gaal pues hiciera esta clase de cosas. En el Manchester United yo creo que directamente a Van Gaal no le dieron el tiempo suficiente, aunque con estos directivos de los Glazers pues no sé, yo creo que es para considerar, ¿no? En este caso, el ir allí, digamos que con estos directivos, aunque, pues bueno, ya han tenido que fracasar y ya son casi 10 años sin ganar la Premier. Y en este caso, como para darle la oportunidad a Ten Hag, que bueno, tienen que arrodillarse ante él para en este caso darle lo que en este caso necesite para sacar ese equipo adelante, que de momento lo está logrando. Pero en general en el United yo creo que ya en un formato ya de lo que es Premier, que es una formato de liga regular y por supuesto el margen de error es todavía más grande y puede ser más atrevido, puedes ir a jugar al ataque sin limitarte y toda esta clase de cosas. Yo creo que en general él viendo esto tal vez puede incluso adaptar su... Ahí bajo ese contexto jugar como siempre, pero para las eliminatorias adaptar a su juego de posesión. Y digo adaptar porque no es cambiar totalmente, porque por ejemplo el gol de Holanda contra Estados Unidos creo que fue el 2-0. Por ejemplo Holanda pues se vio ya perfectamente cuando lleva la iniciativa, se vio perfectamente lo que es el estilo de Van Gaal como entrenador. Se vio pues bueno un equipo que sabía salir jugando desde atrás perfectamente, rápidamente, limpiamente, que por supuesto podía hacer superioridad, que podía dominar la posesión, que podía hacer bien el repliegue y todo. Pero curiosamente creo que el 1-0 o alguno de esos goles vino al revés de una transición rápida, 2-3 contras y prácticamente pues fue un gol desde la banda, clásico como se lo hacían a los equipos de Van Gaal. Entonces uno viendo eso yo creo que más que nada ha adaptado su propio juego de posesión a lo que son esta clase de cosas y es aquí a donde quería llegar. Y es que por ejemplo Van Gaal ha hecho esto, yo creo que hizo esto porque ya es ex entrenador, hizo esto en este caso porque se cansó prácticamente de que siempre la contra y siempre la contra y siempre la contra y siempre la contra y siempre la contra. Por ejemplo, creo que incluso la final de 2010 entre el Bayern Múnich y el Inter de Milán, que es cuando Mourinho se termina llevando el triplete con el Inter, creo que es precisamente ahí cuando podemos ver pues cómo es un ejemplo de cómo le ganan siempre a Van Gaal. También un problema propiamente para mí de Van Gaal era que en este caso, ¿cómo lo podríamos decir? Pues que en este caso era demasiado ofensivo y por supuesto yo creo que más que cambiar el estilo de juego, yo lo que hubiese preferido en todo caso es tal vez trabajar un poco más el repliegue, limitarse un poco más, ser un poco más cuidadoso, lo cual hace más aburrido lo que es el espectáculo, pero pues bueno, pues es lo que hay con torneos de ronda de eliminación directa. Entonces es aquí donde yo creo que es la fórmula de lo que hizo en este caso Van Gaal para adaptar su estilo de juego y por supuesto dominar las dos cosas, el contragolpear y tirar el autobusazo y por supuesto el llevar la iniciativa. Entonces, ahora aplicado al revés, ya dejando de lado a Van Gaal, por ejemplo, hablando ahora propiamente de lo que es el Barcelona, debería tal vez para mí, digamos que hacer lo mismo que Van Gaal. Pues para mí, bajo mi punto de vista, yo sinceramente no estaría tomando en cuenta lo que sería mejor independientemente del estilo, porque claro, cuando hablas de cambiar el estilo se habla como si estuvieses hablando de lo prohibido, ¿no? Como si estuvieses quebrando la máxima ley, lo cual es entendible, ¿no? Porque en este caso este estilo nos ha traído bastantes frutos, pero más que en este caso cambiar, adaptar y no para todo, en este caso hablar pues torneos tal vez como la Champions o como la Copa del Rey, que tampoco es, digamos, sano estar todo el tiempo obsesionado con la Champions. Pues podríamos decir que tal vez sería lo más recomendable, insisto, viendo tal vez si es necesario, tomando en cuenta cómo ha triunfado en este caso esa propuesta de juego de posesión, pero adaptado, como lo digo, y más aparte, viéndolo cómo nos ha ido y cómo nos podría ir, sería lo más recomendable en este caso para los torneos de ronda de eliminación directa. Yo sinceramente, dejando de lado en este caso queriendo lo mejor para
para el equipo. Y por supuesto, viendo las dos perspectivas y tomándolas en cuenta y escoger cuál es la mejor y no directamente escoger una por digamos, pues nada más por default, pues yo sinceramente, considerando seriamente las dos, pues pese a que, pues siempre insisto, lo del estilo es algo que se defiende mucho, yo el primero, pues yo sinceramente pensaría en este caso que no. Que no, porque, a ver, realmente para hacer esa clase de trabajo donde te echas atrás, necesitas jugadores de esas características, jugadores puramente defensivos o que te dominen eso, jugadores que estén acostumbrados a hacer ese achique de espacios, ese repliegue, y por supuesto siempre va a ser complicado encontrar ambas, ¿no? Porque por una parte tendrías que cumplir, tendrías que lograr, digamos que encajar dos propuestas que son, no tienen nada que ver, es decir, son totalmente opuestas, porque por ejemplo, hablando, a ver, vamos a decir, por ejemplo, cuando teníamos, por ejemplo, por ejemplo, vamos a decir dos centrales que sean más o menos de estilo Barça. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos por una parte a Piqué y a Eric García. Por ejemplo, ambos son jugadores que, por ejemplo, son jugadores ofensivos con buena salida de juego desde atrás. Son jugadores que, digamos que están hechos para eso. Jugadores que incluso tienen un entendimiento de lo que es el juego de posesión, que saben cómo encontrar al tercer hombre, hacer la superioridad, de que saben toda esta clase de cosas. Y, por ejemplo, puede que hasta cierto punto puedan actuar como centrales marcadores, que para mí más que centrales marcadores, yo diría que más que nada son como una especie de centrales anticipadores que viven mucho de su anticipación y lo que es su lectura de juego para interceptar la jugada, pero no tanto por ir al suelo, hacer un trabajo meramente defensivo como si lo era por ejemplo Puyol o Maldini. Yo creo que son jugadores que sí tal vez te podían aplicar eso, pero no necesariamente así. Y ahora si lo vemos al revés, también es bastante complicado porque para tal vez tener un estilo de juego donde te echas atrás, digo, donde vas a veces a jugar a la ofensiva, pero tienes jugadores meramente defensivos, ahora el problema es lo opuesto, que tienes jugadores que no van a saber cómo entender claramente cómo por ejemplo salir jugando desde atrás, que tal vez no tienen la mejor calidad para sacar el balón pues desde atrás, no tienen muy buena salida de juego y entonces ahí es donde es muy complicado. Yo sinceramente no diría que sería lo mejor en este caso porque primero que nada los jugadores que necesitas para desarrollar cada modelo de juego es totalmente distinto. Y ahora viendo en este caso cómo nos ha ido. Bueno, si nos vamos en este caso y es lo principal a lo que quería llegar de por qué el principal argumento de verdad considerando las dos y de verdad no defendiendo una por default, sino viendo las dos y considerando estar dispuesto, digamos que a escuchar y a ver la otra propuesta, de verdad sería lo conveniente. Como digo, para mí no, pero es aquí donde quería llegar. Y es que yo considero, por ejemplo, que lo que ha hecho en este caso Van Gaal, pues en este caso es respetable, pero por ejemplo en nuestra mejor etapa, que en este caso podríamos decir que es por ejemplo la etapa 2008-2016 con Guardiola y con Luis Enrique, yo considero que por ejemplo ahí es donde nos ha ido mejor. Yo por ejemplo no, porque es cuando el estilo estaba mejor trabajado. Sí hubo bajones por ejemplo como pues con Tito Vilanova y con el Tata Martino, pero digamos que es la época donde estuvo mejor trabajado el estilo, tanto por los dos entrenadores como Guardiola y Luis Enrique, como por la herencia que dejaron. Entonces yo, por ejemplo, ¿por qué no tomar en cuenta la etapa Valverde? Yo la etapa Valverde no la voy a tomar en cuenta porque ya saben lo que yo opino en este caso de la etapa de Valverde, que es básicamente que perdimos pues toda la identidad, perder la intensidad, todo un desastre total. Entonces, viendo cómo nos ha ido cuando verdaderamente hemos trabajado bien el estilo, porque el problema muchas veces no es el estilo, sino cómo se trabaja el estilo. Por ejemplo, cuando Italia quedó fuera del mundial, ya vimos que es lo primero que hizo Fabio Capello. En este caso, echarle la culpa a lo que es el estilo, cuando muchas veces, insisto, no es el problema, no es el estilo, sino cómo lo trabajas. Lo estás trabajando bien, tienes los jugadores necesarios, tienes el entrenador necesario para trabajar ese estilo de juego, etcétera. Entonces, si uno se ve cuando tenía la mejor versión de lo que es el juego de posesión, que en este caso para mí sí en todo caso sí hay que considerar, entre comillas, cambiarlos cuando pese a hacer las cosas bien no funciona, pero no muchos años seguidos y otro y la cosa no cambia. Cosa que, pues tomando en cuenta que es el estilo que ha revolucionado el fútbol y lo ha evolucionado, pues no tiene mucho sentido empezar que tal vez eso se quedará ambiguo. Pero entonces tomando en cuenta eso, temporada del 2008 a 2016 hemos ganado, por ejemplo, 3 Champions, pero no solo las 3 Champions que ganamos, las 2 con Guardiola y una con Luis Enrique.
que es, por ejemplo, todas las veces que hemos llegado a instancias finales. Por ejemplo, en 2008, por ejemplo, ya desde antes y trabajando mal el estilo porque ya el Barça de Rijkaard ya iba para abajo, se llegó a semifinales. 2009 con Guardiola, pues bueno, maravilloso, triplete, se ganó la Champions. 2010, en este caso, se llegó a semifinales y se cayó, en este caso, contra el Inter de Mourinho, con unos cuantos errores arbitrales, vamos a decirlo así, para hacernos los interesantes, en Milán. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, en 2011, campeones. 2012, pues bueno, uno de estos clásicos partidos donde haces 70,000 ocasiones, no metes ninguna, el rival tiene una y mete una. Y por supuesto, yendo la contra con aquel gol de Fernando Torres. 2013. Pues es la temporada donde el Bayern nos mete 7-4 en Alemania y 3 en Barcelona, pero estamos hablando de que por supuesto, pues ahí lo que pasa es que, claro que pues en este caso pues nos golearon, pero por supuesto se llegó a semifinales. Es decir, ya son 6 años de semifinales consecutivas, e incluso tomando en cuenta la de Rijkaard, que estaba mal trabajado y ya es cuando iba el Barça de Rijkaard para abajo. Con Martino, año en blanco. Con Luis Enrique, campeones de Champions otra vez. En este caso, en 2016, pues claramente ya se cae en cuartos de final. Es decir, en aquellas épocas donde el estilo estaba perfectamente bien trabajado, ¿qué es lo que podemos decir? Independientemente de campeones o semifinales, en este caso con Guardiola se alcanzó 4 semifinales. Sí, en este caso con Luis Enrique una, con Tito Vilanova una, y en este caso también como por ejemplo, también si queremos incluso tomar en cuenta ya la última temporada de Rijkaard, que es aquella donde hacemos el pasillo a Real Madrid, incluso perdemos la liga y todo, pues estamos hablando de que entonces son 7 semifinales. De 2007 a 2016 son 9 años y 7 instancias finales donde muchas de ellas perfectamente pudimos pasar. Por ejemplo, con Guardiola perfectamente se puede llevar 4 Champions seguidas, por ejemplo. Cosa que es muy difícil por efectividad y por estadística y matemática, pero digamos que se alcanzó varias instancias finales, lo cual ya estar en instancias finales, ya digamos que pues dependerá de muchas cosas, del rival y de cómo estés tú, de si estás preparado o no. Ya independientemente ya de ahí, puedes pasar a lo que es la final y ya si ganas o no, eso ya es otra cosa, que ojalá se gane. Pero estamos hablando de que trabajando bien el estilo, en este caso trabajando bien limitándose por supuesto a no conceder contras, no perdiendo tanto la posesión, digamos que ser cuidadoso, que insisto, afecta al espectáculo, pero limitándose. Más aparte, trabajando bien el repliegue, una altísima presión tras pérdida, posicionamiento y todo, pues estamos hablando de que perfectamente trabajado bien el estilo, sí rindió frutos en este caso para las rondas de eliminación directa. Es decir, si ya no llega a rendir en todo caso, entonces ya no es porque el estilo esté mal, porque ya vimos que se rindió. En todo caso es porque o se está trabajando mal o es mérito del rival, como por ejemplo Marruecos que echó a España, que no es tanto de mérito de España, sino mérito de Marruecos. Ya vimos que llegó hasta las semifinales. Para mí, jugando de una manera que no es la mejor, sinceramente para mí no es la manera más atractiva de hacerlo, pero pues bueno, es válido, es lícito. Entonces, yo sinceramente no sería tan, digamos que pro, a digamos que adaptar el estilo como lo ha hecho Van Gaal. Sí, porque considero que son dos propuestas que digamos que si las intentamos mezclar sería muy incompatible, porque es totalmente opuesto, incluso para jugadores, y ya vimos que cuando se trabaja bien el estilo, generalmente sí funciona para, en este caso, las rondas de eliminación directa. Sí, llegamos a varias semifinales consecutivas, por ejemplo, de 2008 a 2007... No, 2008 a 2013 son que como 5 semifinales consecutivas. Ya va un pasito prácticamente de triunfar. Entonces yo, si tuviese que decir algo, es que yo estaría dispuesto en todo caso a hacer eso cuando no funcione, pero evidentemente lo más probable es que siempre vaya a rendir frutos independientemente si ganas o no. Entonces yo quería comentar esto más que nada porque he visto, por ejemplo, que a veces se pone en duda que si el juego de posesión verdaderamente funciona para las eliminatorias, y segundo, que en este caso ver a un entrenador como Luis Van Gaal pues prácticamente jugando de esa manera, porque insisto, yo creo que Van Gaal lo ha hecho porque directamente se cansó de pues prácticamente de que le hicieran goles absurdos, que rivales que en este caso no hacen nada durante el partido le terminen ganando a la contra, con goles ridículos, con 20-30 metros a la espalda. Entonces pues es lo que yo considero, y por supuesto de momento de todos es el único que lo ha hecho, ni Guardiola, ni Luis Enrique, ni nadie lo ha hecho.
Así que de momento pues yo estaría de acuerdo a decir que no, que en todo caso sería mejor para mí, por supuesto, pues trabajar mejor el estilo, en este caso adaptarlo. Sí, porque de que funciona, funciona, pero por lo menos es mi visión de lo que es tal vez el debate de tal vez adaptar el juego de posesión a eliminatorias. Y evidentemente no estoy de acuerdo, pero no por no querer cambiarlo así nada más porque sí, sino por estos argumentos. Y ya no adaptarlo, sino que ya incluso erradicarlo, pues todavía menos. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, mi canal principal de anime manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.